Una señora mayor, que vivía lejos de su tierra, en Corea, tuvo que volver de urgencia porque vendió su casita de allá. La recogió en el aeropuerto su nieta, que era un encanto de chica, y se fueron para un pueblito donde había una casa viejita con un granero. A pesar de que la casa tenía sus años, la abuela aún recordaba un montón de historias chéveres de cuando era joven y se las contaba a su nieta. Había una chica, Sun-ji, que estaba enferma del pulmón y por eso su familia se había mudado al campo. Se instalaron en una casa con un granero al lado. En ese pueblito solo vivían 2 familias y se respiraba una tranquilidad increíble. Los vecinos, que eran un amor, les echaron una mano para descargar todo del camión. El papá de Sun-ji había muerto hace 2 años y, como les había ido mal con el negocio, tuvieron que mudarse allí, con la ayuda de un amigo de negocios de su papá. Después de un día movido con la mudanza, cenaron con la hermana de Sun-ji, Sun-ja, su mamá y los vecinos. Ahí les contaron que antes en esa casa vivía un tipo misterioso que estudiaba lobos en el granero y que había palmado de un infarto, y su cuerpo estuvo ahí un buen rato sin que nadie se diera cuenta. Eso dejó a Sun-ji bastante inquieta, y además, le molestó un poco lo desordenados y ruidosos que eran los vecinos comiendo, así que decidió ir a dar una vuelta. Esa noche, la luna estaba espectacular. Sun-ji se quedó mirando el granero, que se veía medio tenebroso, y prefirió no acercarse. Cuando llegó la hora de dormir, la mamá de Sun-ji, la señora Kim, le arregló la cama en el ático y abrió las ventanas para que entrara aire, pero Sun-ji no podía pegar ojo. Estaba nerviosa por el ruido del viento moviendo las cortinas y un golpeteo en la ventana. Se levantó a buscar a alguien, pero su mamá y Sun-ja estaban fritas. Entonces, decidió ella misma averiguar de dónde venían esos ruidos. Sun-ji, con un poco de miedo pero decidida, salió afuera llevando una pala por si acaso. Siguió un ruido raro hasta el granero y, con cuidado, abrió la puerta. Ahí dentro, se encontró con un pasillo con jaulas a ambos lados. Avanzó con los nervios a flor de piel, lista para lo que fuera. Al final del pasillo, había otra puerta que rechinó al abrirse. Se puso a explorar el lugar y de repente, una criatura negra y peluda gruñó delante de ella. Sun-ji se asustó un montón y pegó un grito que hasta la criatura se sorprendió y se le vino encima intentando huir. Al día siguiente, Sun-ji salió con su mamá a colgar la ropa, con solo unos arañazos del susto de la noche anterior. Les cayó de visita el señor Jong y su esposa, que les trajeron patatas de regalo. Todos creían que un lobo salvaje había atacado a Sun-ji. Después de que se fueron los vecinos, Sun-ji y su mamá encontraron algo cerca de la casa, escondido entre los árboles, que al principio no reconocieron. De pronto, eso que estaba escondido empezó a arrastrarse hacia ellas. Era un hombre con la ropa hecha jirones. No hablaba, pero se comió las patatas en un abrir y cerrar de ojos. La señora Kim llamó a la policía y a los vecinos. Los policías intentaron hablar con el tipo, pero solo gruñía como un animal. Al final, pensaron que debía ser un huérfano de guerra y prometieron buscarle un orfanato. La familia, que tenía corazón de oro, decidió cuidarlo hasta que las autoridades se hicieran cargo. Esa noche, el hombre gruñía desde la ventana como si fuera un lobo. La señora Kim, toda paciencia, iba a verlo de vez en cuando para intentar calmarlo. Al otro día, Sun-ji se quedó sola en la casa con el hombre lobo. Él andaba por ahí como si realmente fuera un lobo. Sun-ji estaba acomodando unas cajas cuando, de repente, el hombre se levantó y caminó hacia ella, haciéndola gritar del susto. Pero se había equivocado. Él solo quería ayudarla con la caja. En ese momento, apareció Ji-tae, un chico rico y un poco fanfarrón que le tiraba los tejos a Sun-ji. Era hijo del socio de negocios de su papá y el que les había conseguido la casa en el campo. Ahí tienes a Ji-tae, que en ese tiempo se hacía cargo de los gastos de la casa. Un día se le ocurre agarrarle las manos a Sun-ji para que le hiciera caso. A ella, obvio, no le gustaba nada la idea. Quería mandarlo a volar, pero no se animaba. Menos mal que apareció el tipo salvaje, lo agarró a Ji-tae de los brazos y le gruñó de tal manera que lo puso a correr. ¡Qué miedo le dio! Desde ese susto, Sun-ji ya no veía al hombre raro con los mismos ojos. Hasta se puso a leer un libro sobre cómo entrenar perros para entenderse mejor con él. Y mira tú, poco a poco, la familia se fue acostumbrando al nuevo integrante, a quien le pusieron Cheol-su. La Sun-ja lo sacaba a jugar fuera, y el tío corría y jugaba con los chicos que daba gusto. Sun-ji, por su parte, se esforzaba en entrenarlo como si fuera un can. Incluso después de que la mordiera, consiguió que aprendiera a comer despacio. Y en una de esas comidas en casa, la familia flipó al ver que Cheol-su ya comía con maneras. El tío aprendió de todo: a hacer la cama, cepillarse los dientes, atarse los zapatos, recoger los platos. Sun-ji le acariciaba el pelo cada vez que hacía algo bien, como premio. Llegó el día en que se fueron todos al mercado y se llevaron a Cheol-su, que no quería quedarse solo. Estaban allí, comprando un pancake, cuando de repente se cae una viga enorme de una obra cercana. Y ojo, que otra viga estaba por caer encima de Sun-ji y Sun-ja, pero el hombre salvaje se lanza y las cubre con su cuerpo. La gente del mercado no daba crédito al ver la fuerza del tipo, empujando la viga como si nada.
Gracias a él, la familia salió ilesa. Doña Kim, toda preocupada, quería llevarlo al hospital, pero en el pueblo solo había un doctor de hierbas. El hombre no sabía qué hacer con él, y recomendó llevarlo a un hospital más grande. Al día siguiente, los chicos planeaban jugar afuera, y Sun-ji, que estaba en la puerta haciéndose la ocupada, en realidad se moría por ir con ellos. Se dieron cuenta y la invitaron. Fueron a ver las cabras y se sumaron los vecinitos. La gente se reía al ver al hombre salvaje darle patadas al balón tan fácil. Se la pasaron genial hasta que se hizo de noche. Y una noche, ahí tienes a Ji-tae, borracho, manejando por el pueblo con una tipa, cabreado porque Sun-ji lo había rechazado. Ji-tae, que iba más borracho que una cuba, sin darse cuenta se tropezó con el cercado del corral de las cabras, rompiéndolo y soltando a los bichos, y ahí estaba Cheol-su, recogiendo un balón, justo en ese momento. El señor Jeong, al oír el jaleo, salió echando chispas, pero en vez de encontrarse con el coche, se topó con Cheol-su. Al día siguiente, Sun-ji se puso manos a la obra para enseñarle al hombre extraño a escribir. Ya estaba pensando en cómo enseñarle a hablar más adelante, pero él, en vez de fijarse en la escritura, se quedó embobado mirando una guitarra. Sun-ji la cogió y tocó una canción, dejándolo alucinado con su voz. Después de la canción, él se acercó despacito y le acarició la cabeza, lo que a ella le resultó un poco raro. De repente, suena el teléfono. Era la estación de policía. Hablaron de llevar a Cheol-su a un orfanato o a una institución para personas con discapacidad. Sun-ji cortó la llamada de golpe, diciendo que se habían equivocado. Luego, mirando a Cheol-su, se dio cuenta de que llevaba la misma ropa desde que lo encontraron. Rebuscó en el armario y encontró un hanbok. Se lo puso y no pudo evitar reírse al ver lo bien que le quedaba. Hasta le puso un poco de maquillaje para rematar. Mrs. Kim y Sun-ja llegaron a casa y detrás venían los vecinos con comida. Sun-ji, nerviosa, escondió a Cheol-su detrás de un perchero. No quería que lo vieran. Pero ahí estaban, hasta que Dong-mi los descubrió, dejando a Sun-ji roja de vergüenza. Más tarde, Ji-tae intentó colarse en la casa de Sun-ji. Ella abrió la puerta justo cuando él estaba a punto de entrar. La agarró del brazo, queriendo llevársela a la fuerza con la ayuda de 3 tipos. Sun-ji le mordió tan fuerte que la empujó, cayendo al suelo. Cheol-su, que se puso hecho una fiera, dejó salir al lobo que llevaba dentro. Plumas negras, transformación total. Los hombres le dieron con una pala, pero Cheol-su, con una fuerza brutal, los mandó a volar. Estuvo a punto de acabar con Ji-tae, pero Sun-ji lo detuvo. Ji-tae llamó a la policía, diciendo que Cheol-su se había convertido en una bestia, y casi lo mata. Además, se quejó de Sun-ji por ser ingrata, y se chuleó de pagar los gastos de su alojamiento. Sun-ji le paró los pies, diciendo que quien pagaba era su padre, y que el negocio de la familia de Ji-tae en realidad les pertenecía a ellos. Tras la muerte de su padre, los de Ji-tae se hicieron con el negocio. Mrs. Kim, intentando poner calma, le decía a Sun-ji que Ji-tae podría echarlos de casa. Ji-tae, con toda su prepotencia, no quería al extraño en su casa y amenazaba con desalojarlos. Pero Sun-ji no se quedó callada y le soltó que se largarían si él denunciaba a su padre por robarse la pasta de la empresa. Y para colmo, señaló a la poli el bate y la pala como pruebas de que Ji-tae había intentado meterse en su casa y raptarlos. Ji-tae, que no se esperaba esa, empezó a destrozar el salón de pura rabia y rompió la guitarra de Sun-ji. En ese lío, Sun-ji le pide explicaciones a Cheol-su por su cambio a lobo. Pero antes de que él pudiera decir algo, la poli lo atrapó. Ji-tae, echando chispas en la comisaría, quería que encerraran al tipo raro. Solo se calmó cuando la poli le dijo que él también podría acabar entre rejas por destrozos, agresión y robo. Al final, soltaron a Cheol-su, pero con la condición de que solo se quedara en el granero. Al día siguiente, Sun-ji y su madre arreglaron el granero para que Cheol-su estuviera a gusto. Ji-tae se pasó para ver que estuvieran cumpliendo su orden. Afuera, encontró una carta de Park Jung-do, el que tenía la casa antes, y fue a preguntarle al profesor Kang si lo conocía. Sun-ji entró al granero a charlar con Cheol-su y le enseñó un libro que su padre había comprado cuando aún estaba vivo. Le dijo que se esforzara para poder leerlo algún día y empezó a leerlo en voz alta para él. Cheol-su prometió que aprendería a escribir y luego a leer. Como estaban aburridos, salieron al campo y Sun-ji desafió a Cheol-su a una carrera. Él aceptó, pero se tropezó en el camino. Sun-ji se reía y le adelantó, corriendo a toda velocidad, pero de repente le costó respirar. Cheol-su, pensando que era broma, siguió corriendo hasta que vio a Sun-ji caer. La cargó buscando ayuda, pero al no encontrar a nadie, la llevó al bosque. Esa noche, la familia de Sun-ji, los vecinos y la poli empezaron a buscar. En el bosque, finalmente los hallaron, ella en el suelo y Cheol-su sentado en un tronco. Lo atraparon, lo llevaron de vuelta al granero y lo encadenaron. Esa noche, el profesor Kang cayó por casa para contar la movida de Park Jung-do. Hace años, el tipo hizo un experimento chungo con humanos. Dijo que el que puso la pasta para eso se iba a meter en un lío gordo, y que si el ADN de Jung-do coincidía con el del experimento, lo iban a eliminar.
Al otro día, Sun-ji tenía que ir al hospital. Antes de irse, le preparó algo de comer a Cheol-su y le dijo que se pusiera las pilas con su tarea. Ella entró al establo flanqueada por la poli y los matones de Ji-tae. De repente, Cheol-su salió disparado hacia ella. Era tan bruto que ni los de la puerta podían con él. Un poli sacó su rifle, pero Sun-ji se metió rápido para calmar a Cheol-su y pudieron cerrar la puerta. Luego, llegaron los resultados de la sangre, pero no decían ni mu. El profesor, un poli y Ji-tae lo tenían vigilado hasta que apareció Sun-ji. En el hospital, Sun-ji y su madre se quedaron más tranquilas al saber que lo de Sun-ji era un susto pasajero. En la aldea, la poli estaba hecha un lío con Cheol-su, creyendo que era un huérfano de la guerra, pero Ji-tae no estaba convencido y mandó que siguieran echando un ojo a las cámaras del granero. Cuando Sun-ji volvió, fue al granero y dejó que Cheol-su la abrazara. Ji-tae, muerto de celos, se quedó mirando. Por el abrazo, la poli pensó que Cheol-su no era peligroso. Pero Ji-tae seguía en sus 13, recordando cuando Cheol-su supuestamente lastimó a las cabras del señor Jeong. Fueron a preguntarle, pero Jeong dijo que nunca vio a Cheol-su con las cabras. Esa noche, Jeong fue a ver a Ji-tae y le soltó que era imposible que Cheol-su matara a las cabras porque tenían las costillas rotas pero ninguna herida. También le dijo que vio huellas de ruedas cerca y lo retó a mostrar su coche a la poli. Le pidió que dejara de molestar y se largara a Seúl. Ji-tae, cagado de miedo y rabia, le pegó al viejo en el cuello con un objeto de metal. Luego, se fue al granero a liarla con Cheol-su, apagando la luz para no ser visto. En el granero, Ji-tae, que es un tipo bastante astuto, le suelta a Cheol-su un rollo sobre cómo Sun-ji se aferra a su guitarra para no caerse a pedazos por su enfermedad, y que, ojo al dato, sin la guitarra, la chica no duraría mucho. Ji-tae, haciendo de las suyas, convence a Cheol-su de que el señor Jeong es el culpable del robo, y que si Cheol-su la recupera, pues va a quedar como un héroe ante Sun-ji. Y cuando se prenden las luces, la gente se da cuenta de que Cheol-su se ha esfumado del granero. Ji-tae entra en escena, haciéndose el sorprendido y ofreciendo su ayuda para encontrarlo. Mientras tanto, Cheol-su ya está en la casa del señor Jeong, donde lo encuentra tirado, pero nada de guitarra. El tipo, desesperado, entra destrozando ventanas. La señora Jeong, que estaba en los brazos de Morfeo, se despierta con todo el escándalo. Trata de parar a Cheol-su, pero este la aparta de un empujón. Como la guitarra no aparece, Cheol-su se pone a revolver toda la casa. Una chica lo pilla en pleno desastre y lo acusa de ladrón, lo que hace que Cheol-su se enfade aún más y la aparte a empujones, destrozando hasta las paredes. Sun-ji y los demás llegan, y ella empieza a pensar que Cheol-su podría ser peligroso. Se acerca para tranquilizarlo y él le enseña un dibujo de una guitarra, explicándole que la está buscando. La gente lo tiene en la mira, por si acaso se le va la mano con Sun-ji, pero Cheol-su se calma. Ji-tae, que está que se sube por las paredes, pierde la cabeza y agarra un arma para intentar acabar con Cheol-su. Sun-ji se pone delante de Cheol-su para protegerlo y los demás apuntan a Ji-tae. El tipo, fuera de sí, amenaza con llevarse a Sun-ji por delante si no se quita. Ella se acerca, todavía cubriendo a Cheol-su. La tensión se dispara cuando trata de quitarle el arma a Ji-tae, que, en un arranque de furia, la empuja y luego le da una patada. Cheol-su, al ver esto, se transforma en una especie de bestia, y, a pesar de que todos le disparan, aguanta y se lanza sobre Ji-tae, mordiéndole en el cuello y acabando con él. Un silencio de muerte se apodera del lugar, todos aterrados pensando que la bestia podría ir a por ellos. Cheol-su se escapa al bosque, llevándose a Sun-ji. Ella, entre lágrimas, le vende la herida de bala y le confiesa que ya le gustaba, incluso sabiendo que era un monstruo. Sun-ji se queda dormida y él la cubre con hojas para protegerla. Al amanecer, Sun-ji se despierta y escucha a Sun-ja a lo lejos, gritando como si no hubiera un mañana. Se da cuenta de que tiene que esconder a Cheol-su rapidito para que no se quede dormido para siempre. Pero Cheol-su, que es más terco que una mula, pasa olímpicamente de sus advertencias. Sun-ji, ya hasta el gorro, le suelta una torta y le dice que lo odia. Pero el tipo se queda ahí, hecho un pilar. Y por primera vez se le escapan las lágrimas y le suplica que no lo deje plantado. Sun-ji, con el corazón en un puño, decide dejarlo atrás por su propio bien. Las autoridades la rescatan y deciden no seguir buscando a Cheol-su. No vaya a hacer que los periodistas se enteren y se monte el pollo con el experimento secreto de Mr. Park. Luego, Sun-ji y su familia deciden largarse del pueblo. Antes de irse, echa un último vistazo al granero, llorando como Magdalena. Deja un origami en la habitación de Cheol-su con un mensaje de «Espérame». Saltamos a 49 años después. Sun-ji, ya una abuelita, decide pasar una última noche en la casa y el granero con su nieta antes de venderlo. Pero la señora no pega ojo y encuentra un caramelo de los que compartía con Cheol-su. Con un mar de recuerdos, se va al granero y, sorpresa, Cheol-su está ahí. El tío no ha envejecido ni un día. Le devuelve el origami y le enseña una guitarra rota que ha intentado arreglar. Después de darle sus recuerdos, se inclina en señal de respeto. Sun-ji, con los ojos como dos fuentes,
lo abraza y se lamenta por haberlo hecho esperar tanto. Se disculpa por haber seguido con su vida, casarse y vivir sus pasiones, sin saber que él la estaba esperando. Esa noche, se queda frita mientras Cheol-su le lee un libro que su padre había comprado. Al día siguiente, mientras vuelve a Seúl, Sun-ji decide que no venderá la propiedad, ese lugar lleno de recuerdos imborrables junto a Cheol-su.